continuando con el programa del primer simposio de enfermedades cardiovasculares de la mujer y cardiooncología, vamos a dar inicio al simposio satélite patrocinado por el laboratorio Pfizer con la conferencia Anticoagulación en la mujer, ¿qué debemos saber?, a cargo del doctor Julián Miguel Aristizábal, quien es médico internista de la Universidad de Antioquia, cardiólogo de la Universidad CES, hizo su especialidad de electrofisiología con la Universidad CES, es electrofisiólogo de la Clínica Las Américas, Clínica del Rosario, profesor de la Universidad CES, de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro editorial de la Revista Colombiana de Cardiología. Lo dejamos con el doctor Julián Aristizábal. Adelante, doctor. Doctor Castillo, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias a todos por estar participando en este simposio. Gracias a la Fundación por la oportunidad tan linda de compartir con colegas un área tan interesante como la cardiooncología, un área tan relevante como el papel de la mujer en la enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar acerca de esas dos realidades. Vamos a, en estos 40 minutos, tratar de desarrollar ese tema. ¿Cómo podemos hablar de esa relación tan particular que existe entre la fibrilación auricular y la anticoagulación y la mujer, pero también cómo ocurre esa relación con los pacientes que tienen cáncer? Esos son los conflictos de interés. Y empecemos hablando de género y anticoagulación. ¿Qué diferencias existen y a qué diferencias deberíamos prestarles atención? Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros observamos un electrocardiograma, el electrocardiograma nos dice tiene fibrilación auricular, pero posteriormente deberíamos pensar y existe alguna particularidad si ese electrocardiograma corresponde a un hombre o corresponde a una mujer. Y lo interesante de la pregunta radica en que efectivamente las respuestas son afirmativas. Deberíamos tener en cuenta ciertas realidades diferentes para cada uno de los géneros. Y esas realidades tienen un impacto en la anticoagulación. Pues bien, ¿qué realidades específicas existen cuando hablamos de anticoagulación y fibrilación auricular en las mujeres? La primera de ellas es que tenemos un riesgo aumentado de mortalidad y ese riesgo es alrededor del 40% mayor con respecto a los hombres. A su vez, el riesgo de enfermedad cerebrovascular es mayor y estamos hablando que las mujeres pueden tener casi que el doble del riesgo embólico en algunos escenarios con respecto al hombre en fibrilación auricular. Pero también resulta interesante saber que cuando utilizamos las estrategias convencionales de anticoagulación, como los antagonistas de la vitamina K, hablamos que existe un riesgo residual del 27%. Y ese riesgo residual, como veremos más adelante, puede tener múltiples explicaciones. Una de ellas, la dificultad de mantener a nuestros pacientes en un rango terapéutico adecuado. Y una que nos atañe directamente y que por supuesto deberíamos intentar modificar, es cómo la prescripción de anticoagulantes orales de manera sistemática y de manera global es menor en las mujeres que en los hombres. Y eso es algo que cuestiona bastante, porque estamos hablando de que hoy en día existe una disponibilidad bastante grande de medicamentos alternativos a la warfarina con perfiles de eficacia y de seguridad muy diferentes y que por lo tanto las realidades deberían ser otras. Entonces vamos a preguntarnos algunas cosas. Vamos a direccionar esta charla con respecto a qué sustenta las diferencias. Primero, si existe alguna variación fisiopatológica que la soporte. Ya previamente los colegas, la doctora Campo había hablado de algunas diferencias. Luego hablaremos de si los médicos actuamos de manera diferente, probablemente inconsciente, pero tenemos conductas diferentes cuando abordamos la terapia de una mujer o un hombre con fibrilación auricular. Y luego deberíamos plantearnos una pregunta fundamental.
el género femenino realmente otorga un riesgo mayor con respecto al embolismo teórico? ¿O cómo podríamos discriminar mejor algo que llamaremos gradiente de riesgo? Es decir, cómo perfeccionar la estimación del riesgo a partir de finezas en el ajuste de la perspectiva de definición del riesgo. Pero un punto muy importante y es cómo la terapia responde y se comporta diferente de acuerdo con el género del paciente. Y hoy tenemos información relevante que nos permite entender cómo podemos tomar decisiones probablemente más acertadas a la época que estamos viviendo en anticoagulación. Previamente los colegas habían hablado de las diferencias que existen entre el hombre y la mujer para el desarrollo y para el impacto de la fibrilación auricular. Por ejemplo, hay características anatómicas, pero asimismo electrofisiológicas, y no está de más hacer mención de las características epidemiológicas que hacen que algunas veces la prevalencia global pueda ser un poco menor, pero realmente al haber una población femenina mayor, pues las cifras totales son relativamente similares. Sin embargo, quiero enfatizar en la parte inferior de esta gráfica, el paciente que tiene fibrilación auricular es un paciente, o la paciente que tiene es una paciente que de entrada plantea diferencias sustanciales en cuanto a la mortalidad, diferencias con respecto al riesgo embólico y diferencias con respecto al riesgo de sangrado. Ahora, también diferencias con respecto a cómo los médicos tomamos la decisión de la anticoagulación en esos pacientes. ¿Y por qué resulta valioso tener en cuenta esas diferencias? Porque cuando sopesamos el equilibrio entre riesgo trombótico y riesgo hemorrágico, que siempre hacemos cuando analizamos la decisión de anticoagular en cualquier paciente, en la mujer tenemos que tener en cuenta algunas circunstancias más allá de las anatómicas, funcionales o sociales, y son aquellas que tienen que ver con las particularidades del tratamiento, como por ejemplo, que de manera consistente nuestras pacientes tienen menor adherencia a la terapia, menor tiempo en rango terapéutico y usualmente empezamos de manera tardía la terapia, a pesar de que los riesgos desde temprano puedan ser mayores con respecto a los hombres. Pero también existen características propias de los ciclos femeninos, no solo el ciclo menstrual, sino por el ciclo de embarazo o los momentos de utilización de contraceptivos orales o de terapia de reemplazo hormonal, que hacen que varíe el perfil de riesgo hemorrágico y de riesgo trombótico, y que la toma de decisiones podría tener en cuenta, porque puede ser modificada por estos factores, que son variables y son específicos de algunos momentos del ciclo vital de la mujer. Entonces, el primer mensaje de este subgrupo es: la fibrilación en la mujer significa un riesgo aumentado de muerte, un riesgo aumentado de morbilidad, y el equilibrio entre trombosis y sangrado es dinámico, no es estático. Muy bien, ¿qué nos dicen entonces los estudios clínicos con respecto a la información de cómo se comportan los anticoagulantes? Y lastimosamente en los estudios clínicos controlados, no solamente los recientes con anticoagulantes orales directos, sino también los que se utilizaba warfarina previamente, tiene una subrepresentación. Y estamos hablando de que solo 1/3 aproximadamente de los pacientes involucrados fueron mujeres. Eso nos hace pensar que el panorama podría no ser necesariamente claro. Sin embargo, hay algo valioso. En los estudios pivotales de los anticoagulantes directos se involucraron cerca de 72,000 pacientes. Y eso nos plantea que al menos 25,000 son mujeres. O sea que tenemos información que nos va a permitir tomar decisiones. Pero es valioso volver a los registros globales, porque los registros nos muestran comportamientos de cómo trabajamos los médicos en anticoagulación en lo que llamamos vida real. Y en esta gráfica que van a ver, ustedes se darán cuenta que 4 grandes registros de todo el mundo nos plantean al menos 4 situaciones que deberíamos tener en cuenta. La primera: las pacientes con fibrilación auricular involucradas en estos registros tienen más edad, tienen un riesgo Chadbach aumentado con respecto a los hombres. Llamativamente,
continúan utilizándose unas dosis de antiagregación plaquetaria para prevención de cardioembolismo, a pesar de que el riesgo de accidente cerebrovascular continúa siendo elevado. Y esa información de los registros podemos traerla en el Registro Europeo de Fibrilación Auricular. Y ustedes se dan cuenta cómo en los pacientes incluidos en este registro, 95% de las mujeres involucradas tenían un CHA2-VAC de al menos 2, lo que planteaba la necesidad de anticoagularlas. Sin embargo, en ese registro, solamente el 80% de las mujeres con indicación se anticoaguló. Y llamativamente, 1 de 3 recibía antiagregantes plaquetarios, en un porcentaje no despreciable para prevenir cardioembolismo. Uno entonces debería trasladarse la pregunta si el antiagregante plaquetario efectivamente tiene algún papel para la mujer en prevención de cardioembolismo. Y lo interesante es que la respuesta fue planteada también por el Averroes, y el Averroes nos decía, para nada, el paciente, hombre o mujer, que tiene anticoagulación versus antiagregación, se beneficia de la anticoagulación porque reduce el riesgo de embolismo con respecto a la terapia antiagregante plaquetaria, con riesgos de sangrado que son comparables. Y ese punto es muy importante porque el Averroes fue fundamental para dejar claro que la prevención de cardioembolismo con antiagregantes plaquetarios en fibrilación auricular está contraindicada, lo que las guías europeas soportaron. Pero llamativamente esos datos no son solamente de un lado del Atlántico, no son solo europeos. Cuando vamos a Estados Unidos, en este registro de Medicare, nos damos cuenta que ser mujer implica un riesgo de 41% menos posibilidades de anticoagulación, de cualquier anticoagulante. Y eso resulta importante si tomamos un registro mucho más generoso en pacientes como el Pinnacle, de casi 700,000 pacientes. Y cuando ustedes vean la gráfica, se darán cuenta que en el Pinnacle, la diferencia en anticoagulación en los diversos momentos del CHA2-VAC era cercana al 10%. Lo interesante del Pinnacle, más allá de que el riesgo embólico sea bajo y de que la anticoagulación sea menor, es que estamos anticoagulando más a las pacientes mujeres y a los pacientes hombres. Ha crecido el número de pacientes que estamos anticoagulando en ambos géneros, pero aún existe una brecha bien importante con respecto a los pacientes que tienen indicación de anticoagulación versus los pacientes que reciben la anticoagulación. Y esto es un llamado porque el subtratamiento y la subdosificación son dos problemas vigentes y preocupantes. Entonces, el segundo punto que podríamos mencionar es, sin duda, los estudios clínicos controlados involucran mujeres, pero hay subrepresentación de ellas. Tenemos dos problemas, subtratamiento y subdosificación, y lastimosamente menos acceso a las terapias en la paciente de género femenino. Y un punto bien importante para discutir es si efectivamente el género femenino plantea un riesgo embólico mayor. Previamente teníamos ideas por reportes de algunas series que ser mujer implicaba un riesgo embólico hasta de 3 veces mayor con respecto al sexo masculino. Sin embargo, información bien interesante, más reciente de cohortes suecas, danesas, de Taiwán, de Hong Kong, nos dicen, parece que no es real, podría existir un poco de riesgo mayor, pero el género debería verse más que como un factor de riesgo per se, como un modificador del riesgo. Y en ese orden de ideas, las guías han evolucionado. Y las guías nos dicen al principio, alrededor de las primeras de 2006, no consideres el género como un factor de riesgo. Luego nos dicen, claro, tómalo como un factor de riesgo. Y actualmente nos dicen, se considera un factor modificador del riesgo. Entonces, ¿cómo podríamos traducir modificador? Vamos a mirarlo. Cuando tenemos un análisis relacionado no solamente con el género, sino también con la presencia de otros factores de riesgo y con diferencia de razas, en este caso, hombres y mujeres de raza negra o de raza blanca, nos damos cuenta de una información supremamente valiosa. La primera, que pacientes, independientemente del género, con factores de riesgo elevados,
tienen más riesgo embólico que aquellos con factores de riesgo bajos. Pero si lo trasladas a una diferencia con respecto a hombre o mujer, te das cuenta que es mucho más poderoso la raza, en este caso, como predictor del riesgo, pacientes de raza blanca, independientemente del género, que el género sexo femenino. Entonces, en este caso, la raza y los factores de riesgo son mejores predictores de riesgo que solamente el género. Y esta gráfica es supremamente interesante porque es un registro de un número de pacientes muy importante de Taiwán que nos dice varias cosas. Usted puede tener diversos perfiles de riesgo según la edad de la paciente, no solamente su género. Y cuando vean la gráfica se darán cuenta que hay en la parte A, 55 años o menos, un riesgo en las mujeres que es menor con respecto a los hombres. Luego el riesgo se hace comparable. Pero cuando hablamos de 75 años o más, efectivamente el riesgo embólico es mayor en cualquiera de los puntajes del chatback en las mujeres con respecto a los hombres. Y en la gráfica de la izquierda observarán que por encima de los 75 años, el género femenino se convierte en un multiplicador del riesgo, mientras que por debajo de los 75 años no lo es. Así que cuando sumas edad y género, en ese momento existe un factor modificador. Y en esta otra gráfica se observa algo también bien interesante. Miren los momentos de riesgo con respecto al puntaje de CHAS o CHASBAC. Y nos dice que cuando usted tiene factores de riesgo, más factores de riesgo, ese punto pesa muchísimo más que el género como factor de predicción. En la primera parte de la gráfica, el primer resalto, observarán la diferencia a un año. Y ustedes se dan cuenta que no hay una diferencia sustancial en el riesgo entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando el riesgo del paciente, el CHASBAC es de 5, hay una muy importante diferencia marcada por el género. Así que nuevamente, combinar factores de riesgo y género se convierte en un multiplicador del riesgo, más allá que el género solamente. Entonces aquí podríamos decir, el género es un modificador más que un factor de riesgo aislado. Pesan mucho la edad y la raza y los factores de riesgo más que el género per se, y que por supuesto existen diferencias entre poblaciones que deberíamos tener muy en cuenta. Pero entonces uno dice, ¿cómo se comportan los anticoagulantes orales directos con respecto a estas diferencias previas? ¿Existe una diferencia o no existe una diferencia? Pues bueno, hay información muy valiosa. Estos datos iniciales, ustedes excusan, veo que hay un retraso entre la voz y la diapositiva y por eso estoy tratando de ir un poco más lento. Cuando ustedes observan las gráficas que observamos en este momento con el Aristóteles, en Aristóteles se incluyeron cerca de 6.500 mujeres. Y en ese subgrupo tan importante de pacientes, nos dice que utilizar anticoagulación en hombres con respecto a mujeres reduce el riesgo de muerte, en esencia por la reducción del riesgo de muerte cardiovascular, no aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares con respecto a hombres o mujeres, y se reduce el riesgo del sangrado mayor o el sangrado no mayor clínicamente relevante. ¿Y por qué resulta interesante ese análisis? Porque nos da información para tomar decisiones con respecto a una intervención necesaria, pero modificadora del pronóstico. Podemos modificar desenlaces como la mortalidad. Si analizamos en un metaanálisis los estudios pivotales y comparamos cómo se comporta los DOAC versus la warfarina, nos damos cuenta que hay comparabilidad, no hay diferencia estadísticamente significativa en el desenlace de eficacia entre hombres o entre mujeres. Pero cuando comparamos específicamente mujeres versus hombres, tenemos que darnos cuenta de algo. Las mujeres, como previamente lo mencionamos, tienen un riesgo embólico mayor con respecto a los hombres. A pesar de que la terapia con anticoagulantes orales reduce el riesgo, globalmente el riesgo es mayor con respecto a los hombres. Vamos al otro extremo.
con respecto a la eficacia que ocurre a la seguridad. Si usted analiza los desenlaces de los estudios clínicos pivotales, se da cuenta que hay una reducción en los eventos de sangrado mayor, cercana al 14%, y consecuentemente eso se traduce en un impacto en reducción en la mortalidad. Probablemente ese es el impacto más dramático de los DOACs. Pero llevémoslo al escenario de lo que llamamos vida real. Esto es un grupo de pacientes de una cohorte en donde se compara anticoagulación con DOACs y nos dicen utilizar anticoagulación con DOACs comparado con warfarina te puede reducir el riesgo de hemorragia intracerebral alrededor de 84% y podría reducir la mortalidad total en las mujeres alrededor de 45%. Y esas diferencias no son para olvidar o para despreciar, porque por supuesto sabemos de la morbilidad y mortalidad relacionada no solamente con los eventos isquémicos, sino también con los eventos de sangrado. O sea, reducir esos desenlaces es supremamente valioso. Dos temas que son bien relevantes. El uno, ¿qué diferencias podrían existir con respecto al impacto de la terapia con DOACs en la cardioversión? Pues bien, cuando tomamos los estudios específicos que valoraron cardioversión con DOAC, como el EXBERT, el SURE y el LEMANADE, el subgrupo de pacientes de mujeres era cercano a 1 de 3, alrededor del 30%, y no hubo diferencias sustanciales en la eficacia y seguridad de la terapia. Y es un punto que soporta la utilización. Y cuando hablamos de ablación de fibrilación auricular y de la terapia interrumpida o mínimamente interrumpida, que es uno de los factores para tener en cuenta con respecto al desenlace sangrado, como bien lo mencionaba previamente los colegas, cuando usted compara warfarina o DOAC, se da cuenta que no hay diferencias en el riesgo de sangrado, en el riesgo de eventos embólicos, y que una terapia de ablación con una mínima interrupción o no interrupción del DOAC es suficiente y es eficaz para que la paciente no tenga eventos embólicos y tenga un bajo riesgo de eventos de sangrado. ¿Qué implicaciones tiene esto que estamos hablando? Lo primero, posiblemente, que la evaluación del riesgo debería ser dinámica, que el género se convierte no en un factor de riesgo per se, sino en un modificador. Téngalo muy en cuenta en pacientes por encima de 75 años, pero no olvide que las comorbilidades y los factores de riesgo pesan demasiado, que la warfarina implica un riesgo residual a pesar de muy buen tiempo en rango terapéutico, que los DOAC se convierten en una estrategia fundamental, probablemente también como lo mencionaba la doctora Campos, de primera elección, porque impactan la mortalidad en esencia por la reducción del sangrado, pero son igualmente eficaces o en algunos escenarios más que la warfarina. Y los retos, por supuesto, nos plantean cómo somos capaces de diagnosticar precozmente a nuestra paciente, de intervenirla tempranamente si requiere una intervención farmacológica o de ablación, y cómo brindar un acceso mayor, y eso habla ya de diferencias en cuanto a los sistemas de salud, para que esta paciente se beneficie de terapias con reducción de desenlaces comprobada. Muy bien, ¿y qué tenemos que decir con respecto a fibrilación auricular y cáncer? Porque son realidades inseparables. Miremos esta paciente. Planteemos una paciente, mujer de 67 años, con ese peso y esa creatinina, que es hipertensa y diabética, y que tiene un CA de signo que está en tratamiento con quimioterapia y radioterapia, y que consulta por palpitaciones. Por supuesto, haremos un electrocardiograma, y en el electrocardiograma nos damos cuenta de algo. Efectivamente, esta paciente está presentando fibrilación auricular. ¿Qué nos deberíamos entonces nosotros preguntar o cuestionar con respecto a esta realidad? Pues lo primero, ¿cuál es la relación de la dirección? ¿Esto es algo ocasional o es algo frecuente? ¿Esto funciona en una dirección para ambos sentidos o simplemente el uno influye en el otro y no ocurre nada más? ¿Es casual o eventualmente existe algo de causalidad? Pero también deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y qué tanto sabemos de esta realidad? Pero también,
cuánto no sabemos de esta realidad y si somos capaces o no de tomar decisiones oportunas al respecto. Ahora, ¿qué marca de diferencia la terapia que tenemos ahora? Lo primero es si tiene sentido o no tratar al paciente, porque tenemos que sopesar el riesgo y beneficio de alguna intervención. Y si la anticoagulación es capaz o no de modificar efectivamente alguno de los desenlaces que queremos modificar. Y por supuesto nos quedan retos por resolver, dudas que tenemos que profundizar y buscar alternativas nuevas que nos brinden un equilibrio adecuado entre eficacia y seguridad. Pues bien, primero, planteemos el primer vínculo. ¿Qué pasa si usted tiene cáncer? ¿Qué implica para el riesgo de desarrollar fibrilación auricular? Y hay varios estudios que han retomado esa relación y nos dicen, efectivamente, una persona que tenga cáncer tiene un riesgo de desarrollar fibrilación auricular cercano al 47%. Ahora, el riesgo es diferente de acuerdo con el tipo de neoplasia de la cual estemos hablando. Por ejemplo, si el cáncer es un cáncer colorectal, estamos hablando de un riesgo de 54%, mientras que si estamos hablando de una neoplasia como un CA de seno, estamos hablando de un riesgo cercano al 107%. Pero tampoco la relación es estrictamente lineal. Hay condicionantes en esa relación. Y en este estudio publicado hace poco en la revista de Harren, nos dice algo supremamente bonito. Ese vínculo y esa relación tiene también un gradiente con respecto a la edad. Y ese vínculo es mucho más poderoso en personas más jóvenes. Si tú tienes mujeres con cáncer de menos de 60 años, el riesgo de hacer fibrilación auricular es mayor con respecto a mujeres por encima de 60 años, aunque en ambos escenarios el riesgo está aumentado. Y eso es independiente de que el seguimiento sea menor a 6 meses o sea entre 6 meses y 3 años. Entonces aquí la edad nuevamente es un factor determinante clave. Ahora, ¿y qué tal si planteamos la relación inversa? ¿Qué implica fibrilación auricular con riesgo, con evaluación del potencial riesgo de desarrollar cáncer? Este es un estudio bien interesante de cerca de 35,000 pacientes, publicado en JAMA Cardiology hace unos cuantos años. Eran pacientes que no tenían previamente fibrilación auricular o cáncer y evaluaron a aquellas que desarrollaron fibrilación auricular de un inicio reciente. ¿Cuánto por ciento aumentó el riesgo de cáncer? 48%. Recuerden el 47% previo, es muy similar la cifra. Pero nuevamente, el riesgo es variable de acuerdo con la neoplasia. Por ejemplo, se desarrollaron más neoplasias de colon que neoplasias de pulmón o que neoplasias de seno. Y es bien importante también entender que ese vínculo necesariamente no es estable, puede variar con respecto a otros factores de riesgo condicionantes que deberíamos tener en cuenta. Ahora, ¿y dónde existe la relación? ¿Dónde están los puntos comunes, los puntos que llevan a que las cosas ocurran? Y entonces uno podría plantear en esta gráfica que van a observar, si es que el cáncer per se, o las terapias del cáncer, o los fenómenos inflamatorios, o la disfunción autonómica que también mencionaban, o por ejemplo, los cambios desde el punto de vista electrofisiológico que influyen cuando usted da una terapia que pueda modificar el corazón, hacen que usted haga fibrilación auricular. O que dado que son pacientes que tienen comorbilidades muy frecuentes, usted va a tener la posibilidad de coexistencias que siempre en algún momento se expresen porque ambas comorbilidades se fusionan, comparten factores de riesgo y algún disparador en particular hace que ocurra. No lo sabemos exactamente, hay muchas teorías que vinculan, pero una sola respuesta probablemente no existe. Y por supuesto, cuando hablamos del vínculo con las terapias y fibrilación auricular, como lo mencionaba el doctor Rey previamente, pues tenemos otra necesidad de preguntarnos cosas. Por ejemplo, ¿cuánto sabemos o cuánto no sabemos de esa relación? ¿Y qué decisión podemos tomar? Empecemos entonces por preguntarnos, ¿qué sabemos? Y algo que está claro, lo sabemos,
y esto es una ilustración de un registro en fibrilación muy poderoso que es el registro Orbit, nos dice, si usted tiene cáncer y fibrilación auricular, de entrada ese paciente tiene un riesgo aumentado de mortalidad, fundamentalmente dado por la muerte no cardiovascular, pero también tiene un riesgo aumentado de sangrados mayores. ¿Y por qué vale la pena tener en cuenta eso? Porque con respecto a las terapias que yo voy a utilizar, debo preferir una terapia que tenga un potencial impacto en mortalidad, pero también que pueda reducir el sangrado. Esos son los retos que tenemos. Ahora, llamativamente, esto es del registro AMBER, que en esencia es español, y nos dice, ¿qué pasa con esos pacientes con cáncer y fibrilación auricular? Y una respuesta frecuente y dolorosa, parecido a lo que ocurre en las mujeres, es que no los anticoagulamos como deberíamos. Hay una increíble cantidad de pacientes subtratados y se repite en todas las latitudes. Esto es solo una ilustración. Ahora, algo también muy importante, cuando empezamos a anticoagular esos pacientes y ese paciente hace un evento de sangrado digestivo, no tenemos que quedarnos tranquilos. El paciente que tiene sangrado digestivo tiene un riesgo aumentado de tener una neoplasia gastrointestinal, hasta 24 veces un riesgo mayor. Y miren algo bien interesante en la gráfica. Si ese sangrado es temprano, por debajo de los 65 años, ese riesgo es exponencialmente mayor. Así que si tenemos un paciente joven por debajo de 65 años que tenga un sangrado gastrointestinal con la anticoagulación, no solo pensemos que es un evento normal, tenemos que ser muy críticos y pensar que puede ser una neoplasia que subyace. ¿Y será que la hematuria tiene una relación parecida? Pues bien, este artículo recientemente publicado nos dice, con base en los registros daneses, el previo también era de los daneses, que parece existir una relación similar. Y aquel paciente que tiene hematuria, sobre todo por debajo de 70 años, tiene un riesgo aumentado de neoplasia del sistema genitourinario y deberíamos ser rigurosos en la evaluación de la misma, no quedarnos con que simplemente es un evento, un fenómeno normal. Ahora, también resulta importante, como lo mencionaban previamente los colegas, definir cómo vamos a predecir el riesgo embólico de estos pacientes. ¿Será que el CHADS o el CHADS-VASc son suficientes para predecir ese riesgo o necesitamos algo mejor? Y existen varios estudios que han evaluado las escalas de riesgo, pero en este en particular ocurre algo bien bonito. En la gráfica de la izquierda, la gráfica A, nos dice efectivamente el CHADS-VASc es capaz de predecir el riesgo embólico y el CHADS también lo logra. Con el CHADS, cada punto por encima de 1 nos da un 40% de riesgo incrementado del riesgo embólico. Pero, algo también llamativo en la gráfica B de la derecha, ustedes se dan cuenta que los registros de CHADS o CHADS-VASc más elevados también se relacionan con la supervivencia de los pacientes. Y si lo miran a 5 años, la diferencia entre un CHADS de 2 y un CHADS de 5 o 6 en mortalidad está cercana al 30%. O sea, el CHADS predice ACV y predice mortalidad. Pero qué interesante este estudio posterior evalúa CHADS-VASc y nos dice, sin duda, el CHADS-VASc es capaz de predecir tromboembolismo en pacientes con o sin cáncer reciente. Pero también, y es bien interesante este punto, es capaz de predecir sangrado. Y es bien interesante lo de sangrado por esto, porque utilizamos generalmente el Hasbled para predecir sangrado, pero el Hasbled no incluye neoplasia. Otros puntajes, como el hemorrhage, incluyen neoplasia y podría ser un predictor eventualmente más adecuado en pacientes con cáncer con respecto a definir riesgo alto de sangrado. Pero el CHADS-VASc también podría ayudarnos en ese aspecto. La siguiente sesión entonces, ¿y las terapias realmente sí son diferentes o no? Y dado ese riesgo que tengo, ¿justifica que yo trate a mi paciente? ¿Existe un equilibrio entre riesgo y beneficio? Vamos a mirar qué datos tenemos. Primero hablemos del beneficio neto. ¿Será que en pacientes con neoplasias justifica anticoagular o no? Y miren esto qué interesante, un estudio recientemente publicado en Europeis nos dice, cuando sumamos un desenlace compuesto, en la gráfica del lado izquierdo de sus pantallas,
ustedes evalúan que el desenlace de ACV isquémico, de tromboembolismo, de sangrado mayor y muerte se reduce cuando usted utiliza terapia anticoagulante versus no utilizarla en pacientes con fibrilación auricular y cáncer activo. Se reduce el desenlace compuesto. Pero llamativamente también, cuando usted evalúa solo supervivencia, anticoagular esos pacientes reduce la posibilidad de muerte, mejora la supervivencia hasta en un 21%. Así que la primera respuesta es, si justifica anticoagular, pacientes con fibrilación auricular y cáncer activo. Los beneficios globales son mayores. Pero luego usted se preguntará, y eso ocurre en cualquiera de los niveles de riesgo embólico. Y realmente no es así. Cuando usted evalúa, ese beneficio en esencia se sostiene o soporta en aquellos pacientes que tienen un CHA2DS de al menos 2. Cuando tienes un CHA2DS intermedio o alto, efectivamente tú eres capaz de soportar el beneficio clínico neto. Puede que en los pacientes con un CHA2DS de 1 o de 0 no haya un beneficio neto y eventualmente el sangrado pueda ser mayor que el beneficio que yo pueda obtener. Así que en pacientes de riesgo intermedio o alto está soportada la terapia con anticoagulación. Y usted quisiera decir, ¿y qué pasa con los DOAC versus la warfarina en pacientes con FA y cáncer? ¿Tengo evidencia que soporte que tengan algún comportamiento diferencial o mejor? Y efectivamente existe. Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis del año anterior que nos dice, en esta primera parte, cuando vean la gráfica, en los desenlaces de eficacia en la parte superior y en la parte inferior de seguridad, que los DOA con respecto a la warfarina reducen el accidente cerebrovascular y embolismo sistémico y reducen un problema que en los pacientes con cáncer es muy frecuente, que es la enfermedad tromboembólica venosa y el TET. Y con respecto a la seguridad, tiene una tendencia o reducen el sangrado mayor y reducen sangrados tan importantes desde el punto de vista pronóstico y de morbilidad como el intracraneal o el sangrado gastrointestinal. Es muy importante saber de dónde viene esa información, y la información viene en esencia de los datos de 3 de los estudios clínicos controlados, del Aristóteles, del Rocket y del Engage, pero también de 2 cohortes retrospectivas, y en total estamos hablando de cerca de 22.000, 23.000 pacientes con cáncer y fibrilación auricular, con un seguimiento cercano a 1 año y medio o 2 años en promedio, que nos permite tomar decisiones con respecto a qué pasa con este tipo de pacientes. Y en este metaanálisis en red que se publica este año en la revista de revisión de falla cardíaca, nos dicen algo también muy valioso. Cuando usted compara los desenlaces de eficacia, ACV o embolismo sistémico, se da cuenta que los DOAC versus warfarina tienen un resultado comparable, pero que cuando compara tromboembolismo venoso, dabigatran y apixaban reducen de manera estadísticamente significativa y rivaroxaban es comparable con warfarina. Cuando evalúa la mortalidad total, hay comparabilidad con respecto a warfarina, no son inferiores. Y con respecto al sangrado mayor, apixaban reduce el sangrado mayor cerca del 61% de una manera estadísticamente significativa. Es decir, en todo el perfil de riesgo de embolismo y de sangrado, usted logra ser comparable o reducir los eventos embólicos de accidentes cerebrovasculares o eventos tromboembólicos venosos sin aumentar el riesgo de sangrado en una población de antemano de un alto riesgo con algunos de los agentes, como apixaban en este caso. Y esta es una cohorte en donde se hizo un análisis por propensión, en donde comparan pacientes que utilizaron rivaroxaban, los comparan con warfarina, dabigatran versus warfarina y apixaban versus warfarina, y evalúan tanto desenlaces de eficacia y seguridad, y nos dicen, miren, cuando utilizas rivaroxaban con respecto a warfarina para fibrilación auricular y cáncer activo, usted logra reducir eventos tromboembólicos. Cuando utiliza dabigatran, usted logra reducir otros eventos de sangrado y eventos tromboembólicos. Y cuando usted utiliza apixaban versus warfarina, logra reducir eventos de sangrado mayor y eventos tromboembólicos. O sea que el perfil es favorable para los DOA, con algunas diferencias entre ellos, pero como mencionaban previamente los colegas, se convierten en la alternativa primera y más razonable. Ahora, ¿qué dudas y retos existen? Porque no todo está resuelto. Algunas preguntas probablemente todavía necesitamos más información para responderlas. Y una de ellas, las interacciones.
El doctor Rey mencionaba previamente algo muy importante. Cuando usted tiene algunos de los agentes antineoplásicos, sabe que el metabolismo de estos agentes comparte particularidades con el metabolismo de los medicamentos anticoagulantes directos, sea porque interactúen a través de la glicoproteína P o interactúen a través de la citocromo. Y esas pequeñas diferencias que existen entre los medicamentos, sobre todo entre la inhibición de glicoproteína P y entre la interacción con citocromo T, podría llevarnos a tomar ciertas decisiones en algunos pacientes. Pero deberíamos ser conscientes de qué tipo de medicación utilizo en mi paciente y cuál es el potencial de interacción con los anticoagulantes, porque estoy hablando de una enfermedad con un riesgo embólico o trombótico mayor como el cáncer, y eventualmente una reducción de la eficacia del anticoagulante por la interacción con los medicamentos. Primero de los retos. El segundo reto, ya lo habían mencionado previamente, ¿qué hago cuando el paciente induce fibrilación auricular por uno de los medicamentos que estamos brindándole para tratar de controlar el cáncer? Y que no es infrecuente, algunos tienen tasas tan frecuentes como el 15 al 20%. Pero hablemos, por ejemplo, de ibrutinib. Y una de las preguntas más importantes con ibrutinib no es solo, es frecuente la fibrilación auricular, pero también es frecuente el riesgo de sangrado, es frecuente la trombocitopenia. Entonces, ¿cuál es el mejor perfil? Dado que existe interacción tanto con las citocromos como con la glicoproteína P. Probablemente, en ese caso, los inhibidores del 10A tengan el perfil más adecuado. Pero yo debería resolver tres preguntas. ¿Cardiovierto a ese paciente? ¿Es necesario cardiovertirlo? Entonces depende, si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, sí. Si el paciente no se encuentra inestable, pero considero que puede ser útil para que tolere mejor las terapias, también. Luego debería plantear una estrategia a un mediano o largo plazo y es, me enfoco en controlar el ritmo sobre la frecuencia, y eso dependerá de ciertas características del paciente, por ejemplo, el tamaño de la aurícula izquierda, por ejemplo, el pronóstico de la neoplasia y la necesidad de terapias concomitantes. Es una decisión que debe tomarse de manera conjunta. Y una pregunta difícil de resolver es si lo anticoagulo o no. Probablemente uno diría, a un corto plazo deberías anticoagular a aquellos que tengan un riesgo embólico elevado, con un chatback de al menos 2, y que tengan factores de riesgo de sangrado que sean reducidos, que sean controlables. A largo plazo está la pregunta fundamental. ¿Considero esta fibrilación auricular una fibrilación secundaria o la considero una fibrilación intrínseca? Hay que seguir el paciente para tomar la decisión. Un reto muy importante también es la trombocitopenia. Y esta gráfica que observarán no es de pacientes de fibrilación auricular, es de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, pero ilustra el problema. ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo menos de 50.000 plaquetas y más dramático por debajo de 30.000, yo suspendo la terapia anticoagulante y eso implica reducir los eventos de sangrado, pero eventualmente aumentar los eventos trombóticos, como se observa en varios de los momentos de la gráfica. O si continúo la terapia anticoagulante, pues efectivamente reduzco los eventos trombóticos, pero puedo aumentar los eventos de sangrado. Entonces, ¿cuál es el punto en donde encuentro un equilibrio? Para fibrilación auricular vamos a sumarle algunos problemas. ¿Por qué? Primero, porque el riesgo embólico del paciente es variable. Y aquí yo debería definir el riesgo embólico con respecto al chatback. Si yo tengo trombocitopenia por debajo de 50.000, yo debería evaluar ese riesgo de chatback y decir que pacientes con riesgos muy bajos, 1 o 2, probablemente podría considerar suspender, así sea transitoriamente, la anticoagulación. Pero el problema existe cuando yo tengo pacientes de alto riesgo embólico, chatback de 6. Y allí yo debería definir qué estrategia utilizo para o anticoagular o buscar una alternativa razonable. El dar plaquetas en transfusión en fibrilación auricular es algo que no está evaluado y no sabemos si tenga utilidad o no realmente. Y dar dosis reducidas del anticoagulante no tendría mucho sentido porque igual lo expongo a un riesgo embólico y subtrato el riesgo de embolismo por fibrilación auricular. Entonces, esta gráfica que también mencionaron previamente nos plantea un dilema con respecto a prevención de tromboembolismo. ¿Qué hago si mi paciente tiene un riesgo embólico alto, pero asimismo un riesgo de sangrado alto? Y algunos plantean entonces intentar un cierre percutáneo de auriculilla.
Teóricamente resulta interesante, pero existen algunas inquietudes al respecto. Vamos a mirarla en esta gráfica. Esto es del registro alemán de cierre percutáneo de auriculilla, porque en los estudios clínicos no se incluyeron pacientes con neoplasia activa, no se reportó ese dato. En este registro de cerca de 16.000 pacientes recientemente publicado, alrededor de 1.3% de los pacientes tenía cáncer. Y el problema era que el cáncer se constituyó en un predictor de mortalidad intrahospitalaria, 2.5 veces el riesgo. Y yo tengo que sumarle a ese resultado el riesgo embólico periprocedimiento, porque yo tengo que dejar a ese paciente después de que le hago un cierre de auriculilla o con anticoagulación o con antiagregación durante al menos 45 a 90 días. Luego tengo un riesgo de sangrado propio de la hospitalización y luego en pacientes sin cáncer se ha evaluado la costo-efectividad de la terapia. Estamos hablando que usted necesita 5 a 7 años para que sea costo-efectiva. Entonces, en pacientes con cáncer, probablemente el pronóstico del paciente sea un factor determinante si justifica o no justifica esa intervención. Teniendo todo esto en mente, podríamos decir que aún hay respuestas por aclarar y que hay claros y oscuros. Uno de ellos es que la relación sin duda es bidireccional, pero que aún nos falta entender exactamente el por qué ocurren para un lado y para el otro ese vínculo entre fibrilación y cáncer, que las realidades nos plantean que yo debería tratar de perfeccionar la forma de definir el riesgo, pero sin duda estos pacientes se mueren más y sangran más, que la terapia con DOACs fue capaz de demostrar menos eventos trombóticos, pero en esencia menos sangrado y muerte, y eso es muy importante con diferencias en algunos de esos medicamentos, y que hay retos por resolver y que probablemente lo que se está investigando en estos momentos tendrá unas interesantes alternativas a futuro para tratar de aclarar el panorama y lo que se viene. Esto quería compartir con ustedes, agradezco su atención y estoy abierto a lo que ustedes quieran compartir conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Aristizábal. Muy interesante su charla, la verdad que lo felicito. Debido a que estamos sobre el tiempo, no vamos a alcanzar a hacer las preguntas, pero las cuales pueden ser enviadas a el correo eventos.corporativos@cardioinfantil.org. Muchas gracias, mi doctor Aristizábal. Doctor Castillo, muchas gracias a todos. Felicitaciones por el simposio.